Doña Isabel quemó el testamento original frente a los ojos de Elena, la mujer que cuidó a su esposo hasta el último suspiro. Ella pensó que con un documento falso se quedaría con la hacienda El Olvido y enviaría a Elena a las plantaciones de corte de caña. Lo que la patrona no calculó fue que el papel sellado tiene una memoria que ningún fuego puede borrar. Isabel cree que su apellido la protege de la ley, pero está a punto de descubrir que la codicia deja huellas imposibles de ocultar. En esta historia verás cómo la arrogancia de una viuda termina por destruir su herencia cuando la prueba física aparece en el lugar menos esperado. El olor a papel quemado se mezclaba con el aroma del café cargado y el sudor rancio de una tarde sofocante en Veracruz. Era 1824. El calor en la hacienda El Olvido no solo venía del sol, sino de las brasas de la chimenea del despacho principal, donde doña Isabel observaba cómo las llamas devoraban el último deseo de su difunto marido. Elena estaba allí, de pie, con las manos entrelazadas y la mirada clavada en el piso de madera crujiente. Podía ver el reflejo del fuego en las botas lustradas de la patrona. El papel que se volvía ceniza era su libertad. Era el documento que don Francisco había firmado semanas antes de morir, dándole a Elena y a su hija una parcela de tierra y el derecho a dejar de ser propiedad de nadie. Isabel no dijo nada durante varios minutos. Solo se escuchaba el chasquido de la madera y el siseo del papel desapareciendo. Cuando solo quedaron restos negros, la viuda se dio la vuelta. Su rostro era una máscara de porcelana fría, endurecida por años de amargura y deudas acumuladas en las mesas de juego de la capital. Se acercó a Elena. El olor de su perfume costoso chocó con el olor a trabajo de la criada. Isabel levantó la barbilla de Elena con la punta de un dedo frío y seco. Le dijo que a partir de ese momento, el testamento que valía era el que estaba sobre el escritorio. Un documento impecable, con el sello de la hacienda y una firma que, a simple vista, parecía la de don Francisco. Pero Elena sabía que era una mentira escrita con tinta de odio. Repara en esto. Hay quienes piensan que un apellido de alcurnia les da permiso de pisotear la justicia, pero el lodo mancha igual a todos cuando la verdad empieza a emerger. La hacienda. El Olvido era un monstruo de piedra y cal rodeado de interminables hectáreas de caña de azúcar. En ese México que apenas empezaba a caminar como nación independiente, las leyes eran todavía un eco lejano que rara vez llegaba a los oídos de los que mandaban en el campo. Don Francisco había sido un hombre de orden, pero su salud se le escapó entre las manos como arena fina. Mientras él agonizaba, Isabel ya estaba contando las monedas que no tenía. Había perdido una fortuna apostando a los gallos y en partidas de naipes que duraban hasta el amanecer. La hacienda estaba hipotecada hasta el cuello y la única forma de salvar su estatus era quedarse con absolutamente todo, eliminando cualquier promesa que su marido hubiera hecho a los sirvientes. Elena no era una criada cualquiera. Durante años, mientras Isabel se ausentaba buscando distracciones en la ciudad, Elena fue la sombra de don Francisco. Ella no solo le daba las medicinas o le acomodaba las almohadas. Ella aprendió a leer en silencio. Se quedaba en el despacho revisando los libros de contabilidad mientras el patrón dormitaba. Aprendió a distinguir los tipos de papel, la calidad de las tintas y sobre todo la importancia de los sellos oficiales. Don Francisco, en un gesto de gratitud y quizás de remordimiento por el sistema en el que vivían, le había enseñado los secretos de la administración. «El papel no miente, Elena», le decía él. «La gente sí, pero los registros siempre guardan la verdad». Esa tarde, tras quemar el testamento real, Isabel le gritó a Elena que se fuera a los barracones. Ya no tenía lugar en la casa grande. La acusó de haber robado joyas que nunca existieron, solo para tener una excusa, y mandarla a las plantaciones de corte de caña, el trabajo más duro y degradante de la hacienda. Isabel quería que Elena desapareciera entre el humo de las quemas de caña, que sus manos se llenaran de llagas y que su voz se apagara bajo el sol inclemente de Veracruz. Lo que Isabel no sabía era que Elena se había fijado en un detalle mientras el testamento falso descansaba sobre el escritorio.
Un detalle que solo alguien que ha pasado noches enteras revisando facturas y pedidos de papel podría notar. El testamento falso que Isabel exhibía con orgullo estaba escrito en un papel sellado que se sentía diferente. Era más blanco, más rígido. Elena recordaba perfectamente que el último lote de papel que don Francisco compró para la hacienda fue a finales de 1823. Un papel con una marca de agua específica de la Real Fábrica, algo amarillento por la humedad del puerto. El papel que Isabel usó para la falsificación brillaba bajo la luz de las velas de una manera sospechosa. Pero en ese momento, Elena no tenía pruebas, solo una corazonada y el miedo recorriéndole la espalda como un escalofrío en medio del bochorno. Esa misma noche, Elena fue arrastrada fuera de la casa principal por el mayordomo, un hombre fiel a Isabel llamado Gutiérrez, que disfrutaba ejerciendo el poder que no tenía. La llevaron al granero, no a los barracones, porque Isabel quería tenerla vigilada hasta que pudiera venderla a una plantación más lejana. La encerraron bajo llave, sin comida y con apenas un cántaro de agua tibia. Elena se sentó en la paja, escuchando el rugido de los grillos y el ladrido de los perros a lo lejos. Sabía que su tiempo se agotaba. Si no lograba hablar con alguien de autoridad antes de que Isabel consolidara el fraude, ella y su hija estarían perdidas para siempre. Pero la suerte, o quizás el descuido de la arrogancia, dejó una rendija abierta. Don Tomás, el viejo escribano de la hacienda, era un hombre que vivía en un estado de terror constante. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la pluma, pero era el único que sabía cómo Isabel lo había obligado a redactar el documento falso bajo amenaza de echarlo a la calle sin un centavo. Don Tomás había visto a Elena cuidar al patrón con una devoción que la viuda nunca mostró. Esa noche, el escribano caminaba por los alrededores del granero, atormentado por la culpa. Sabía que el juez Montemayor estaba por llegar desde la capital para validar la sucesión de bienes, un trámite obligatorio ahora que las nuevas leyes de la República exigían mayor control sobre las grandes propiedades. Elena escuchó los pasos erráticos de don Tomás afuera del granero, se acercó a las maderas de la puerta y susurró su nombre. El viejo se detuvo mirando hacia todos lados como un animal acorralado. Elena le suplicó que la ayudara, no por ella, sino por la memoria de don Francisco. Le preguntó sobre el papel. Le preguntó de dónde lo había sacado Isabel. Don Tomás, con la voz entrecortada, le confesó que la patrona había traído ese papel de un viaje reciente a la ciudad, diciendo que era el nuevo formato aprobado por el gobierno. Fue entonces cuando Elena recordó la lección más importante del patrón: la marca de agua. El papel oficial en México siempre llevaba una marca de agua que indicaba el año de su fabricación y el sello del Estado. Si el patrón había muerto a finales de 1823, era imposible que hubiera firmado un testamento en un papel fabricado en 1824. Pero Isabel, en su prisa por tapar sus deudas de juego y deshacerse de Elena, no se había detenido a mirar el papel a contraluz. Para ella, el papel era solo un medio para un fin. Para Elena era la llave de su celda. Pero había otro problema. Isabel tenía en su poder el anillo de sello de don Francisco. Un anillo de plata maciza con una grieta característica en forma de rayo que cruzaba el escudo de armas de la familia. Isabel lo había arrancado del dedo del cadáver todavía caliente de su esposo. Con ese anillo había sellado el testamento falso con lacre rojo, dándole una apariencia de legalidad absoluta. Elena sabía que esa marca, la marca del rayo, era la firma física de la hacienda. Si el sello estaba ahí, ¿quién le creería a una esclava frente a la palabra de una gran señora? La tensión en la hacienda crecía a medida que se acercaba la llegada del juez Montemayor. Isabel ordenó que limpiaran los salones, que sacaran las mejores vajillas y que todos los trabajadores se pusieran ropa limpia. Quería dar la impresión de una propiedad próspera y en orden, ocultando las grietas en las paredes y las deudas que la carcomían por dentro. Mientras tanto, en el granero, Elena trataba de idear un plan. Necesitaba que alguien viera ese documento a contraluz antes de que Isabel lo guardara en la caja fuerte de hierro de la que nadie tenía la llave.
Fue entonces cuando apareció Mateo, un joven peón que trabajaba en las caballerizas y que sentía un profundo respeto por Elena. Mateo no sabía leer ni escribir, pero sabía observar. Había visto a Isabel entrar y salir del despacho con una ansiedad que no era normal en una viuda en duelo. Elena logró captar su atención a través de una pequeña abertura en la parte superior del granero. Le dio una instrucción clara pero peligrosa. Debía entrar al despacho mientras la patrona recibía al juez y buscar el anillo de sello. Elena sospechaba que Isabel, en su descuido, lo habría dejado sobre el escritorio o en el costurero después de usarlo. «Si encuentras el anillo, Mateo, fíjate en la grieta», le dijo Elena con urgencia. «Ese anillo no debería haber sellado nada después de la muerte del patrón, pero lo hizo. Necesito que el juez sepa que ese anillo estuvo en manos de la patrona todo el tiempo». Mateo dudó. El riesgo era la muerte, o, en el mejor de los casos, 100 latigazos. Pero la mirada de Elena, una mezcla de desesperación y una inteligencia que él no terminaba de comprender, lo convenció. El joven se alejó en las sombras, justo cuando el sonido de los cascos de los caballos anunciaba la llegada del carruaje oficial. El juez Montemayor descendió del carruaje con la parsimonia de un hombre que sabe que su firma puede cambiar el destino de una región entera. Era un hombre seco, de hombros rectos y una mirada que parecía atravesar las paredes. No aceptaba regalos, no aceptaba halagos y, sobre todo, odiaba el desorden. Isabel lo recibió en la entrada principal con una sonrisa ensayada y un velo negro que le cubría parte del rostro, fingiendo una tristeza que no sentía. Lo invitó a pasar al gran comedor, donde el banquete ya estaba servido. Mientras tanto, Mateo se deslizaba por los pasillos de servicio de la casa grande. Conocía cada rincón, cada tabla que crujía. Llegó a la puerta del despacho. Estaba cerrada, pero él sabía que la ventana que daba al jardín trasero siempre quedaba mal ajustada por la humedad. Con el corazón martilleándole en el pecho, se coló en la habitación. El despacho olía a incienso y a papel viejo. Sobre el escritorio de caoba vio varios documentos apilados. Buscó con desesperación el anillo de sello. Revolvió cajones, movió tinteros, pero el anillo no aparecía. De repente, escuchó voces acercándose. Era Isabel y el juez. Se dirigían al despacho para iniciar la revisión formal de los papeles. Mateo entró en pánico. No podía salir por la ventana sin ser visto. Se escondió detrás de las pesadas cortinas de terciopelo verde, conteniendo la respiración, rogando que su sombra no lo delatara bajo la luz de la tarde que se filtraba por los vidrios. Isabel entró con paso firme, seguida por el juez Montemayor y don Tomás, que caminaba como si se dirigiera al patíbulo. La viuda se sentó detrás del escritorio, el lugar que antes ocupaba su marido, y con un gesto dramático puso el testamento falso frente al juez. «Aquí tiene, Excelencia», dijo ella con voz trémula, «el último deseo de mi amado Francisco. Como verá, todo está en regla, sellado y firmado ante testigos». El juez se ajustó los anteojos y tomó el documento. Don Tomás sudaba frío, mirando fijamente un punto en la pared para no encontrarse con la mirada de nadie. El juez leyó en silencio. El silencio en la habitación era tan denso que Mateo sentía que se iba a asfixiar detrás de la cortina. El magistrado pasó los dedos por el lacre rojo, sintiendo el relieve del escudo de armas y la grieta en forma de rayo. Luego miró a Isabel. «Es un documento muy preciso, señora», dijo el juez con una voz monótona. «Demasiado preciso para un hombre que, según los informes médicos, apenas podía sostener una cuchara en sus últimos días». Isabel no parpadeó. El amor le dio fuerzas en su última hora, juez. Quería asegurarse de que su legado quedara en manos seguras. El juez Montemayor no respondió de inmediato. Levantó el papel, pero no hacia la luz de la ventana, sino que lo dejó sobre la mesa y pidió una vela. Isabel se tensó. «¿Para qué necesita una vela a plena luz del día, Excelencia?», preguntó con un tono que intentaba ser casual, pero que escondía un filo de nerviosismo. El juez simplemente respondió que le gustaba ver la textura de la tinta. En ese momento, Elena, desde el granero, comenzó a gritar.
Sabía que el juez estaba en la casa. Sus gritos eran desgarradores, pidiendo justicia, gritando que el papel era falso. Los gritos llegaron hasta el despacho. Isabel se levantó furiosa, ordenando a Gutiérrez que fuera a callar a esa loca. El juez levantó una mano, deteniéndola. «¿Quién es esa mujer que grita?», preguntó el juez mirando fijamente a Isabel. «Nadie de importancia», respondió la viuda, apretando los puños. «Una criada resentida que ha perdido el juicio tras la muerte de mi esposo. Intentó robarnos y ahora inventa calumnias». El juez Montemayor miró hacia la ventana y luego hacia la cortina donde Mateo estaba escondido. El joven, en su desesperación por no ser descubierto, había movido ligeramente la tela. El juez no dijo nada sobre el escondite, pero su mirada se volvió aún más severa. Volvió a poner su atención en el testamento. Elena seguía gritando, y su voz, aunque lejana, tenía una fuerza que empezaba a incomodar al juez. Él sabía que en estas haciendas las verdades más oscuras solían estar encerradas en graneros o enterradas bajo los campos de caña. Miró a don Tomás, el escribano, y notó que el hombre estaba a punto de desmayarse. «Don Tomás», dijo el juez bruscamente, «¿usted dio fe de esta firma?». El viejo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró a Isabel, quien le lanzó una mirada que prometía una muerte lenta si abría la boca. El escribano asintió débilmente, bajando la cabeza. El juez Montemayor suspiró y volvió a tomar el testamento. Esta vez lo acercó a la vela que Isabel acababa de encender con manos temblorosas. La llama bailaba cerca del papel. Isabel observaba con horror, temiendo que el juez notara lo que Elena ya había descubierto. Pero el juez no miró la marca de agua todavía. Miró algo más. Miró la dirección de los trazos de la firma. En su experiencia, un hombre moribundo firma con trazos ascendentes, buscando aire, buscando apoyo. La firma en el papel era descendente, firme, segura. La firma de alguien con mucha prisa por terminar un engaño. «Traigan a esa mujer», ordenó el juez de repente, refiriéndose a Elena. Isabel protestó, diciendo que era una falta de respeto al protocolo y a su luto. Pero el juez Montemayor no era hombre de protocolos cuando olía la podredumbre de una mentira. «Si no tiene nada que ocultar, señora, la presencia de una criada loca no debería afectarla», sentenció él. Gutiérrez fue enviado al granero. Elena fue sacada a rastras, con el cabello alborotado y la ropa sucia de paja, pero con los ojos encendidos por una determinación que hizo que los peones que observaban se apartaran de su camino. Mientras la llevaban hacia la casa grande, ella buscó con la mirada a Mateo. No lo vio por ninguna parte y su corazón se hundió. Si Mateo había sido atrapado, todo estaba perdido. Lo que Elena no sabía era que Mateo, desde su escondite detrás de la cortina, acababa de ver algo que le daría el golpe final a la patrona. Sobre una pequeña mesa auxiliar, medio oculta por un jarrón de flores frescas, estaba la caja de costura de Isabel. Y asomando entre los hilos de seda, brillaba el anillo de sello de plata. La grieta en forma de rayo parecía un relámpago atrapado en el metal. Mateo sabía que no podía salir con el anillo sin ser visto, pero recordó que el juez había dejado su maletín de cuero abierto sobre una silla cerca de la cortina antes de sentarse a la mesa. Con una habilidad nacida del miedo, estiró el brazo y, usando una regla de madera que estaba en el suelo, logró enganchar el anillo y atraerlo hacia él. Luego, con un movimiento rápido, lo dejó caer dentro del maletín del juez. Elena entró en el despacho. El contraste entre su figura maltrecha y la elegancia opresiva de la habitación era brutal. Isabel la miró con un asco infinito, pero Elena no bajó la cabeza. Miró directamente al juez Montemayor. «Ese papel es una mentira, Excelencia», dijo Elena con una voz clara y firme que sorprendió a todos. «Mi amo nunca firmó eso. Él murió sabiendo que yo era libre, y esa mujer quemó la verdad frente a mis ojos». «Miente», gritó Isabel. «Es una esclava que no sabe ni leer. ¿Cómo puede atreverse a cuestionar un documento legal?» El juez Montemayor miró a Elena. «¿Usted dice que sabe leer, mujer? Sé leer los libros de contabilidad, Excelencia. Sé reconocer el papel que entra en esta hacienda. Y sé que ese papel que tiene en la mano
no existía cuando don Francisco aún respiraba. Isabel soltó una carcajada nerviosa, tratando de ridiculizarla, pero el juez no se rió. Tomó el testamento una vez más y, esta vez, caminó lentamente hacia la ventana grande, donde el sol de la tarde golpeaba con toda su fuerza. El silencio volvió a reinar en el despacho, un silencio que solo era roto por el sonido de la respiración agitada de Isabel y el latido desbocado del corazón de Elena. El juez levantó el papel contra el cristal, dejando que la luz atravesara las fibras del documento. Sus ojos buscaron la marca de agua, ese código invisible que los fabricantes ponían para marcar su territorio y su tiempo. Isabel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que en su soberbia había olvidado que el mundo estaba cambiando, que las leyes ya no se basaban solo en el apellido, sino en la evidencia fría y calculada. El juez Montemayor permaneció inmóvil durante lo que parecieron horas, con el papel suspendido entre la luz y la sombra. «Señora Isabel», dijo el juez finalmente, sin apartar la vista del papel, «¿podría explicarme cómo es posible que su esposo, que en paz descanse, firmara un documento en un papel que fue fabricado en la Ciudad de México hace apenas 3 meses?» La habitación se congeló. Isabel trató de hablar, pero solo emitió un sonido ronco. Don Tomás se derrumbó en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Elena cerró los ojos y respiró por primera vez en días. La verdad, grabada en la transparencia del papel, acababa de dictar su propia sentencia. Pero Isabel no se rendiría tan fácilmente. Su mano se movió sigilosamente hacia el cajón del escritorio, donde guardaba una pequeña pistola de duelo. El clímax de esta confrontación apenas estaba por comenzar, y la Hacienda El Olvido estaba a punto de ser testigo de una caída que nadie en Veracruz olvidaría jamás. Doña Isabel no contaba con que el papel tuviera su propia voz. La marca de agua no era solo una fecha, era una sentencia de muerte para su reputación y su fortuna. Pero una mujer acorralada es capaz de cualquier cosa, incluso de jalar un gatillo en una habitación llena de testigos, si eso significa mantener el poder que ha robado. Lo que nadie en ese despacho sospechaba era que el silencio que siguió a la revelación del juez Montemayor era solo el inicio de una tormenta de violencia y engaños que estaba a punto de desbordarse por toda la Hacienda El Olvido. El aire en el despacho se volvió tan pesado que costaba trabajo respirar. El juez seguía con el papel en alto, la luz del sol de Veracruz atravesando el documento y revelando ese fatídico 1824 que don Francisco, muerto en 1823, jamás pudo haber tocado. Isabel sintió un sudor frío recorriéndole la nuca, pero su rostro no mostró debilidad. En ese mundo de castas y apellidos, mostrar miedo era admitir la derrota, y ella prefería ver la hacienda arder antes que entregarle las llaves a una mujer que consideraba su propiedad. Fíjate bien, la gente de poder suele olvidar que el rastro del dinero siempre deja manchas que no se quitan ni con todo el jabón del mundo, y mucho menos con mentiras mal contadas. La situación empeoró en un segundo. Isabel, con una rapidez que nadie esperaba, arrebató el papel de las manos del juez. No lo hizo con delicadeza. El sonido del papel crujiendo fue como un latigazo en el silencio de la sala. Ella alegó que ese documento era solo un borrador, una copia que ella misma había mandado transcribir para que el original, gastado y frágil, no se dañara durante el viaje del juez. Fue una salida desesperada, una maniobra que cualquier abogado de la capital habría intentado, pero el juez Montemayor no era un hombre fácil de distraer con juegos de palabras. El juez bajó la mano lentamente y clavó sus ojos grises en la viuda. Le preguntó, con una calma que daba más miedo que cualquier grito, ¿dónde estaba entonces el original? Isabel dudó un segundo. Sus ojos viajaron rápidamente hacia la chimenea, donde todavía quedaban restos de ceniza gris, los restos del verdadero testamento que ella misma había alimentado al fuego apenas unas horas antes. Elena, que seguía custodiada por el mayordomo Gutiérrez, vio ese movimiento. Vio el miedo disfrazado de soberbia en los ojos de la patrona y supo que este era el momento de presionar la herida.
Elena no se quedó callada. Le recordó al juez que don Francisco no solo era cuidadoso con lo que escribía, sino con cómo lo sellaba. Mencionó el anillo, ese anillo de plata con la grieta en forma de rayo que el patrón nunca se quitaba, ni siquiera para dormir. Isabel apretó los dientes. Sus manos, ocultas bajo los pliegues de su vestido negro, temblaban de rabia. Sabía que el anillo era su seguro, pero también su perdición. Lo había usado para sellar el papel falso, confiando en que nadie notaría que la marca del rayo estaba ligeramente más desgastada que en los documentos de años anteriores. Pero había algo más profundo moviéndose en esa habitación. Isabel no solo quería el dinero, quería borrar la existencia de Elena. Durante años, la viuda había soportado ver cómo su marido confiaba más en la administración de la criada que en la de su propia esposa. Cada vez que don Francisco le pedía a Elena que revisara las cuentas de la caña o que verificara los pagos a los proveedores, Isabel sentía una puñalada en su orgullo. Para ella, Elena no era un ser humano. Era un recordatorio constante de su propia incapacidad y de las deudas que había acumulado a espaldas de todos. Por eso, cuando el patrón murió, Isabel no solo falsificó el testamento, mandó azotar a Elena frente a todos los peones, no por un error en el trabajo, sino para demostrar quién mandaba ahora. Le quemó su carta de libertad, un papel que don Francisco le había entregado en mano meses atrás, gritándole que moriría siendo propiedad de la hacienda, que sus huesos se pudrirían en los campos de corte y que su hija nunca vería la luz de una escuela. Esa era la ferocidad de Isabel, una crueldad que nacía de la envidia más pura. El juez Montemayor pidió ver el anillo. Isabel, fingiendo una ofensa profunda, dijo que el anillo había sido enterrado con su marido como un gesto de respeto. Una mentira más que se sumaba a la pila. Fue entonces cuando el escribano, don Tomás, soltó un sollozo ahogado. El viejo no podía más. El peso de la falsificación le estaba rompiendo el alma. Isabel lo miró con una advertencia silenciosa, una mirada que decía claramente que si hablaba, su familia en el pueblo pagaría las consecuencias. El poder de una patrona en Veracruz no terminaba en los límites de su tierra. Llegaba hasta donde su dinero podía comprar silencios. Sin embargo, el juez ya sospechaba que algo andaba mal con la caja fuerte de hierro que estaba en la esquina del despacho. Notó que la cerradura tenía marcas recientes, como si alguien hubiera intentado forzarla o hubiera cambiado la combinación a toda prisa. Isabel trató de interponerse entre el juez y la caja, alegando que eran asuntos privados de la familia que no tenían que ver con la sucesión. Pero en el Nuevo México independiente, la ley federal empezaba a tener colmillos, y Montemayor no era de los que se dejaban amedrentar por una viuda con aires de grandeza. Mientras tanto, Mateo seguía escondido detrás de la cortina, con el corazón queriendo salírsele del pecho. Tenía el anillo de plata en la mano, sintiendo el frío del metal contra su palma sudorosa. Sabía que si lo descubrían, no habría juez que pudiera salvarlo de la furia de Gutiérrez. Pero también sabía que ese pequeño objeto era la única prueba física que podía unir el testamento falso con las manos de Isabel. Si el anillo estaba en la casa y no en la tumba, toda la historia de la viuda se derrumbaría como un castillo de naipes. Si no soportas ver cómo los poderosos tuercen la ley para su beneficio, mientras los inocentes pagan el precio, suscríbete. Y dime una cosa en los comentarios. ¿Crees que el miedo del escribano será más fuerte que su propia conciencia en este momento crítico? El giro ocurrió cuando el juez decidió que no revisaría más papeles ese día. Ordenó que el despacho fuera sellado y que nadie, absolutamente nadie, entrara hasta la mañana siguiente. Isabel palideció. Necesitaba entrar para recuperar el anillo que creía haber dejado en la caja de costura o en algún rincón del escritorio. No sabía que Mateo ya lo tenía. El juez también ordenó que Elena fuera llevada a una habitación en la casa grande, bajo la custodia de uno de sus propios guardias, no de los hombres de la hacienda. Fue un golpe directo a la autoridad de Isabel. Esa noche, la hacienda El Olvido fue un hervidero de sombras. Isabel se reunió con Gutiérrez en la cocina, lejos de los oídos del juez.
Le ordenó que hiciera lo necesario para limpiar el despacho. No le importaba si tenía que incendiar la mitad de la casa con tal de destruir las pruebas que quedaban. Gutiérrez, un hombre que solo conocía la lealtad que se compra con violencia, asintió. Preparó antorchas y buscó el aceite de las lámparas. Su plan era simple: un accidente nocturno, un descuido con una vela, y adiós al testamento, a los libros de contabilidad y a cualquier rastro de la marca de agua de 1824. Pero Elena, desde su habitación vigilada, no dormía. Conocía los ruidos de la casa mejor que nadie. Escuchó el crujir de las tablas del pasillo y el olor a aceite que empezaba a filtrarse por debajo de la puerta. Sabía que Isabel iba a jugar su última carta: el fuego. El mismo fuego que había consumido su libertad horas antes, ahora amenazaba con borrar la justicia que estaba tan cerca de alcanzar. Elena empezó a golpear la puerta, llamando al guardia del juez, pero el hombre había sido convenientemente distraído por una de las criadas leales a Isabel con un jarro de pulque adulterado. Mateo, por su parte, seguía atrapado en el despacho sellado. Cuando escuchó a Gutiérrez forzar la cerradura de la puerta principal, supo que el tiempo se había terminado. No podía salir por la ventana sin ser visto por los perros, y no podía quedarse ahí si iban a prenderle fuego a todo. Buscó desesperadamente un lugar donde esconder el anillo, algo que sobreviviera a las llamas si lo peor pasaba. Encontró un pequeño hueco en el piso, debajo de la pesada pata de la mesa de caoba, y allí depositó la joya de plata, cubriéndola con polvo y astillas. Gutiérrez entró con la antorcha en alto. Su sombra se proyectaba gigante contra las paredes llenas de libros. Empezó a rociar el aceite sobre las cortinas y los papeles que el juez había dejado ordenados. Mateo, oculto en el rincón más oscuro detrás de un armario, veía cómo el mayordomo sonreía con una malicia pura. Justo cuando Gutiérrez iba a acercar la llama a la cortina, un grito rompió la noche. No era Elena ni era el juez, era doña Isabel. La viuda había entrado al despacho detrás de Gutiérrez, pero algo la había detenido. En la penumbra, juró ver la figura de su difunto marido sentada en el sillón de cuero. Fue un juego de la mente, un truco de las sombras y la culpa, pero el terror en su voz fue real. «¡Francisco!», gritó retrocediendo hacia la puerta. Gutiérrez se detuvo, confundido. En ese segundo de vacilación, el guardia del juez, que no estaba tan borracho como Isabel pensaba, apareció en el pasillo con su arma desenfundada. Se produjo un forcejeo. La antorcha cayó al suelo, pero no sobre el aceite, sino sobre una alfombra húmeda que amortiguó la llama. El juez Montemayor apareció en la puerta, con una bata de seda y una expresión de furia absoluta. La escena era incriminatoria: su mayordomo con aceite y fuego, y la viuda gritando nombres de muertos en medio de la noche. «Parece que tiene mucha prisa por deshacerse de sus asuntos privados, señora Isabel», dijo el juez, mientras sus hombres sometían a Gutiérrez. Isabel, recuperando la compostura con un esfuerzo sobrehumano, trató de decir que había escuchado ruidos y que Gutiérrez solo intentaba proteger la propiedad de un posible ladrón. Era una mentira tan débil que hasta el escribano, que observaba desde el fondo del pasillo, negó con la cabeza. El juez ordenó que todos fueran llevados al salón principal de inmediato. Ya no esperaría a la mañana. La justicia no duerme cuando el crimen es tan evidente. Elena fue traída desde su habitación. Mateo, aprovechando el caos, salió de su escondite y se mezcló con los otros criados, que empezaban a asomarse por las puertas. El salón principal, iluminado por docenas de velas, se convirtió en un tribunal improvisado. El juez Montemayor se sentó a la cabecera de la mesa con el testamento falso frente a él. A su lado Isabel permanecía de pie, pálida, con los ojos inyectados en sangre. «He visto muchas cosas en mis años de servicio», comenzó el juez, «pero nunca una falta de respeto tan grande hacia la última voluntad de un hombre y hacia las leyes de esta nación. Señora Isabel, usted ha intentado destruir pruebas en mi presencia. Eso, en cualquier tribunal, es una confesión de culpabilidad». Isabel estalló. Empezó a gritar que todo era una conspiración, que Elena había seducido a su marido para obtener tierras, que el escribano era un borracho incompetente
y que el juez estaba siendo sobornado por enemigos de su familia. Era el desmoronamiento de una mujer que siempre había creído estar por encima de los demás. Su voz rebotaba en las paredes de piedra de la hacienda, pero nadie se movía para defenderla. Ni siquiera Gutiérrez, que ahora estaba encadenado y miraba al suelo, sabía que su lealtad no le serviría de nada en una celda de San Juan de Ulúa. Suscríbete. Aquí desenterramos lo que el tiempo y el poder intentaron borrar con fuego. Y comenta, ¿tú crees que Isabel realmente pensó que nadie se daría cuenta del error en el papel? ¿O fue su soberbia la que la cegó por completo ante el peligro? El juez pidió silencio con un golpe seco sobre la mesa. Luego miró a Elena y le preguntó si tenía algo más que decir antes de que él dictara una orden de arresto preventiva contra Isabel. Elena caminó hacia adelante. No miró a la viuda. Miró el papel sobre la mesa. Sabía que la marca de agua era suficiente, pero quería el golpe final. Sabía que el anillo estaba en algún lugar de ese despacho y que Mateo no le fallaría. La verdad estaba ahí, esperando a ser recogida del polvo, lista para demostrar que los muertos a veces dejan rastros que los vivos no pueden borrar. La señora Isabel no se iba a quedar de brazos cruzados viendo cómo su imperio de mentiras se caía por un simple pedazo de papel. Ella sabía que en Veracruz, en 1824, la justicia no solo se trataba de pruebas, sino de quién tenía los amigos más poderosos y las armas más largas. Mientras el juez Montemayor sostenía el testamento falso contra la luz, Isabel ya estaba tejiendo una nueva red para atrapar a Elena y silenciar al escribano para siempre. Lo que la patrona no sabía era que el miedo, cuando se empuja demasiado, termina convirtiéndose en el combustible de la verdad. El salón principal de la hacienda El Olvido se sentía como una olla a presión a punto de estallar. El juez Montemayor, con el rostro endurecido por la sospecha, dejó el papel sobre la mesa y miró a Isabel con una frialdad que habría hecho temblar a cualquiera. Pero Isabel no era cualquiera. Ella era una mujer que había apostado fortunas en los gallos y había visto a hombres perderlo todo sin parpadear. Se acomodó el velo negro y con una voz que recuperó su tono de mando, acusó a Elena de haber plantado ese papel en su despacho. Repara en esto. La justicia en estas tierras siempre ha sido un camino lleno de espinas para el que no tiene apellido. Pero hasta la espina más pequeña puede hacer sangrar al gigante más soberbio. Isabel alegó que Elena, con la ayuda de algún cómplice en la ciudad, había mandado fabricar ese documento falso para incriminarla y quedarse con una parte de la hacienda. Era una acusación absurda, pero en ese México de castas, la palabra de una viuda de alcurnia todavía pesaba más que la evidencia física frente a los ojos de muchos. El problema para Isabel es que el juez Montemayor no era muchos. Él era un hombre de leyes y las leyes no entienden de chismes, sino de marcas de agua y sellos de lacre. La situación empeoró cuando, de repente, se escucharon galopes en el patio principal. No era un viajero cualquiera, era el coronel Salcedo, un hombre conocido por su crueldad y por ser uno de los principales acreedores de las deudas de juego de Isabel. El coronel entró al salón sin pedir permiso, con las espuelas tintineando contra el suelo de piedra. Su presencia no era casualidad. Isabel le había enviado un mensaje secreto días antes, prometiéndole que si la ayudaba a resolver este problema sucesorio, sus deudas quedarían saldadas con creces. El coronel Salcedo miró al juez con desprecio. Le recordó que la región todavía estaba bajo una tensa vigilancia militar y que las decisiones sobre las grandes propiedades debían tomarse con prudencia política. Era una amenaza velada. Si el juez decidía contra Isabel, se enfrentaría no solo a la viuda, sino a la fuerza militar que protegía los intereses de la aristocracia local. El juez Montemayor se encontró de pronto en una posición peligrosa. Tenía la verdad en una mano y una espada apuntándole al cuello en la otra. Elena, desde su esquina, sintió que el aire se le escapaba. Sabía quién era el coronel Salcedo. Lo había visto llegar a la hacienda en noches oscuras para cobrar sus ganancias y sabía que era capaz de desaparecer a cualquier peón que le estorbara. Miró a su alrededor y vio las caras de los otros trabajadores. Todos tenían la cabeza baja.
El miedo era una niebla espesa que lo cubría todo. En ese momento, Elena pensó en su hija escondida en los barracones, esperando una carta de libertad que parecía alejarse cada vez más. Por dentro, Elena ardía. No era solo por ella. Era por don Francisco, un hombre que, con todos sus defectos, había intentado hacer lo correcto al final. Era por la humillación de los azotes, por el hambre en el granero y por la soberbia de esa mujer que creía que podía quemar el destino de los demás como si fuera basura. Elena sabía que si no lograba que el juez viera el anillo de sello, el papel de 1824 sería descartado como una trampa y ella terminaría en los barcos negreros que todavía operaban en la sombra hacia las islas del Caribe. Isabel, envalentonada por la llegada del coronel, ordenó que Elena fuera llevada de regreso al granero y que el escribano fuera puesto bajo custodia en las caballerizas. El juez Montemayor intervino, pero el coronel Salcedo puso una mano sobre su sable. «Deje que la señora ponga orden en su casa, juez», dijo con una sonrisa torcida. «Mañana, con la luz del día y más calma, podremos revisar esos papeles con el cuidado que merecen». Era obvio lo que iba a pasar. Esa noche el testamento falso y cualquier otra prueba desaparecerían para siempre. Pero el coronel y la viuda cometieron un error táctico. Olvidaron a Mateo. El joven peón seguía mezclado entre la servidumbre, pasando desapercibido como un mueble más. Mateo sabía que el anillo estaba escondido debajo de la pata de la mesa de caoba en el despacho sellado. Pero ahora el despacho estaba vigilado por 2 soldados del coronel. Entrar allí era una misión suicida. Si no toleras que los poderosos usen su nombre y sus armas para enterrar la verdad, suscríbete. Y dime una cosa, ¿crees que el valor de un joven peón como Mateo podrá vencer al acero de los soldados del coronel? La noche cayó sobre la hacienda El Olvido con una oscuridad que dolía. Isabel y el coronel se encerraron en el comedor a beber vino y celebrar su victoria anticipada. Elena estaba de nuevo encadenada, pero esta vez no gritaba. Estaba ahorrando energías. Sabía que la única forma de ganar era usando la propia arrogancia de sus enemigos en su contra. Recordó que el despacho tenía una chimenea que compartía el tiro con la habitación contigua. Era un ducto estrecho, sucio y peligroso, pero era la única entrada que los soldados no estaban vigilando. Elena logró convencer a la mujer que le llevaba un poco de agua, una vieja cocinera que le tenía cariño, de que buscara a Mateo y le diera un mensaje. El mensaje era simple: el humo del despacho no sale por el techo. Mateo entendió de inmediato. Si lograba subir al tejado y bajar por la chimenea, podría recuperar el anillo. Pero el riesgo era inmenso. Si se quedaba atrapado o si el fuego de la chimenea se encendía, moriría allí mismo. Mientras tanto, en el salón, el juez Montemayor no podía dormir. Estaba sentado en su habitación escribiendo un informe detallado de lo que había visto. Sabía que su vida corría peligro, pero su obsesión con la burocracia y la legalidad era más fuerte que su instinto de supervivencia. Él no creía en milagros, creía en la evidencia física, y la evidencia le decía que Isabel era una criminal. Se preguntaba dónde estaba el anillo. Si ese anillo aparecía en manos de la viuda y no en la tumba, el testimonio de Elena cobraría una fuerza que ni el coronel Salcedo podría ignorar sin desatar un escándalo federal. Mateo subió al tejado con la agilidad de un gato. El viento del puerto soplaba fuerte, trayendo el olor a sal y a caña quemada. Llegó a la chimenea del despacho. El hollín le llenó los pulmones, pero no hizo ruido. Empezó a bajar centímetro a centímetro, raspándose los brazos contra los ladrillos calientes. Abajo en el despacho, los soldados jugaban a los dados justo al otro lado de la puerta, riendo y comentando cómo se repartirían las sobras del banquete. Cuando Mateo llegó al fondo de la chimenea, el despacho estaba en penumbra. Solo la luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba la estancia. Se dirigió directamente a la mesa de caoba, metió los dedos debajo de la pata pesada y sintió el frío del metal. Allí estaba, el anillo de plata con la grieta del rayo. Lo apretó en su mano como si fuera el tesoro más grande del mundo. Pero cuando se disponía a subir de nuevo,
escuchó la llave girar en la cerradura. Era Isabel. Había bebido lo suficiente para perder parte de su cautela, pero no su malicia. Entró al despacho buscando algo en el escritorio. Mateo se ocultó detrás de un pesado sillón de cuero, con el corazón martilleando tan fuerte que pensó que la viuda lo escucharía. Isabel se acercó a la mesa de caoba. Parecía estar buscando exactamente lo que Mateo acababa de recoger. Maldecía entre dientes, moviendo los papeles con violencia. «Ese maldito anillo», susurraba. «Lo dejé aquí. Gutiérrez es un estúpido. Debió enterrarlo con él». Esa confesión susurrada en la soledad del despacho fue escuchada por Mateo. Era la prueba final. Isabel sabía que el anillo no estaba en la tumba. Sabía que era la pieza que faltaba para completar el rompecabezas del fraude. Isabel, frustrada, salió del despacho dando un portazo y ordenó a los soldados que revisaran hasta los bolsillos de los criados. La paranoia la estaba consumiendo. Mateo sabía que no podía volver a subir por la chimenea. Estaba exhausto y el ruido de Isabel había alertado a los guardias del tejado. Su única opción era esperar. Se escondió en un pequeño compartimento secreto del escritorio que don Francisco le había mostrado una vez a Elena y que ella, a su vez, le comentó a Mateo. Era un espacio mínimo, diseñado para guardar correspondencia privada, pero un cuerpo joven y delgado podía encajarse allí si se doblaba lo suficiente. Afuera, la tensión escalaba. El coronel Salcedo, impaciente por terminar con el asunto, sugirió a Isabel que se deshicieran de Elena esa misma noche. Un intento de fuga, propuso con una frialdad absoluta. Los guardias no tendrán más remedio que disparar. Isabel asintió. Para ella la vida de Elena valía menos que el papel de 1824 que la había metido en este lío. Dieron la orden. 2 soldados se dirigieron al granero con las bayonetas caladas. Elena escuchó los pasos. No eran los pasos de quien lleva agua o comida. Eran los pasos de la muerte. Se puso de pie apretando los puños. Sabía que no tenía armas, pero no moriría rogando. Sin embargo, antes de que los soldados llegaran a la puerta, un grito rompió el silencio de la hacienda. No fue un grito de dolor, sino un grito de alarma. El escribano, don Tomás, se había escapado de las caballerizas. El miedo a la muerte había sido vencido por el miedo al infierno. El viejo corría por el patio gritando que tenía el cuaderno de prácticas de Isabel. Ese era el giro que nadie esperaba. Isabel, en su obsesión por imitar la firma de su marido, había pasado noches enteras practicando en un cuaderno viejo de contabilidad. Don Tomás lo había robado del despacho días antes, temiendo por su vida, y lo había escondido en el pajar. El coronel Salcedo ordenó capturar al escribano, pero el juez Montemayor ya había salido de su habitación, atraído por el escándalo. El juez interceptó a don Tomás en medio del patio, frente a todos los peones que se habían despertado. El viejo, temblando, le entregó un cuaderno forrado en cuero. El juez lo abrió bajo la luz de una antorcha. Allí, página tras página, estaba la firma de don Francisco repetida cientos de veces, volviéndose cada vez más perfecta, hasta que al final era idéntica a la del testamento falso. Isabel llegó al patio con el rostro desencajado. «Ese cuaderno es de la esclava», gritó, señalando a Elena, que era sacada del granero por los soldados. Pero el juez Montemayor ya no la escuchaba. Miraba las últimas páginas, donde Isabel, en un descuido, había escrito también sus propias cuentas de deudas de juego junto a las firmas practicadas. La caligrafía era inconfundible. «Señora Isabel», dijo el juez con una autoridad que hizo que el coronel Salcedo diera un paso atrás, «este cuaderno es una crónica de su crimen. Usted no solo falsificó la firma, sino que documentó su propio fracaso moral en estas páginas. Suscríbete. Aquí la verdad no se quema, se transforma en justicia». Y comenta, ¿crees que con el cuaderno es suficiente o Isabel todavía tiene un as bajo la manga con el apoyo del coronel? La viuda, al verse perdida, miró al coronel Salcedo suplicando con la mirada que hiciera algo. El coronel dudó. Él era un hombre de armas, pero no era un estúpido. Sabía que con ese cuaderno en manos de un juez federal, el escándalo llegaría hasta la capital. Ayudar a Isabel ahora no era salvar una inversión, era hundirse con ella.
El coronel envainó su sable y se dio la vuelta, dejando a la viuda sola en medio del patio, rodeada por la gente que había oprimido durante años. Pero entonces, desde las sombras del despacho, apareció Mateo. Caminaba despacio, con la ropa manchada de hollín, pero con la frente en alto. Se acercó al juez y, sin decir una palabra, abrió la mano. En su palma brillaba el anillo de plata con la grieta del rayo. El silencio que siguió fue absoluto. Elena, desde la distancia, vio el brillo del metal y supo que la hacienda El Olvido nunca volvería a ser la misma. La lógica del error había completado su círculo, y el precio que Isabel tendría que pagar estaba a punto de ser cobrado. Doña Isabel pensó que su apellido era una armadura impenetrable, pero esa armadura se rompió con el peso de un anillo de plata. El juez Montemayor tomó la joya de la mano de Mateo y la habitación quedó en un silencio tan profundo que se podía escuchar el goteo del sudor de los presentes. Isabel sabía que el tiempo de los juegos y las influencias se había terminado. Lo que ella nunca imaginó fue que su propia avaricia le tendería la trampa final, usando como cebo un simple trozo de papel que ella misma había mandado comprar. Repara en esto. El poder se siente eterno hasta que un pequeño objeto de plata te recuerda que la ley tarde o temprano encuentra la grieta por donde entrar. El juez Montemayor no perdió el tiempo. Con una parsimonia que desesperaba a Isabel, tomó un poco de lacre rojo de la mesa, lo calentó con la vela que todavía ardía y dejó caer una gota espesa sobre un trozo de papel limpio. Luego, con un movimiento firme y decidido, presionó el anillo de plata de don Francisco sobre la cera caliente. Todos en el salón principal de la hacienda El Olvido se inclinaron para ver. La marca era inconfundible, el escudo de armas de la familia, atravesado por esa grieta desigual en forma de rayo que Mateo había rescatado de las sombras. El juez tomó entonces el testamento que Isabel defendía con uñas y dientes. Colocó el sello nuevo junto al sello del documento. No había margen de error. La marca del rayo coincidía milímetro a milímetro, pero el juez notó algo que hizo que su mirada se volviera aún más dura. La presión del sello en el testamento era mucho más uniforme que la que un hombre moribundo podría haber ejercido. Era la presión de una mano joven, fuerte y llena de prisa. Isabel empezó a retroceder, sus ojos buscando una salida que no existía. El coronel Salcedo, que hasta hace un momento era su protector, se mantuvo al margen. Su instinto de supervivencia era mayor que su lealtad a una viuda en desgracia. Miró al juez y luego a Isabel, y con un gesto seco, ordenó a sus hombres que bajaran las armas. Sabía que defender a una falsificadora frente a un juez federal, con pruebas físicas, era un suicidio político. Isabel se quedó sola en el centro del salón, rodeada de los fantasmas de sus propias mentiras. Elena, que seguía con los brazos marcados por las cuerdas, dio un paso adelante. No buscaba venganza física, buscaba la verdad que le habían intentado arrebatar con fuego. Miró a Isabel no con odio, sino con una lástima que hirió a la patrona más que cualquier látigo. Isabel, en un último arranque de soberbia, gritó que el anillo había sido robado, que Mateo lo había sacado del cadáver antes del entierro para incriminarla. Pero el juez Montemayor levantó el cuaderno de prácticas que don Tomás había entregado. «Señora Isabel», dijo el juez, con una voz que resonó como un martillo sobre un clavo, «el anillo solo confirma lo que este cuaderno ya nos dice. Pero hay algo más, algo que usted no puede explicar con acusaciones de robo». El juez se acercó a la gran ventana que daba a los campos de caña. El sol de la mañana estaba en su punto más alto, bañando la hacienda con una luz blanca y despiadada. Levantó el testamento falso una vez más. Invitó al coronel y a don Tomás a acercarse. Isabel se quedó paralizada, sus manos apretando la seda negra de su vestido hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Miren esto», ordenó el juez. «En el tejido de este papel, incrustado por la fábrica para evitar precisamente lo que usted ha intentado hacer, está la fecha de fabricación». El juez señaló un punto específico en la transparencia del papel. Allí, donde la luz atravesaba las fibras con más facilidad, se leía claramente el año 1824. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio de muerte.
Don Francisco había fallecido en noviembre de 1823. No había forma humana de que un hombre muerto firmara un documento en un papel que todavía no se había fabricado. La lógica del error de Isabel había sido su prisa por borrar sus deudas de juego, usando el primer lote de papel sellado que llegó al puerto de Veracruz ese año. Si no soportas ver cómo los poderosos intentan borrar la vida de los humildes con mentiras bien vestidas, suscríbete. Y dime una cosa, ¿crees que esa marca de agua era solo una casualidad o fue el destino devolviéndole el golpe a Isabel? La reacción de Isabel fue la de un animal acorralado. Al verse descubierta, al sentir que el suelo de su alcurnia se desmoronaba, metió la mano en el cajón secreto de la mesa de caoba. Sacó la pequeña pistola de duelo con la que había amenazado a don Tomás días atrás. El salón estalló en caos. Los guardias se movieron, pero fue Elena quien reaccionó primero. No se lanzó sobre Isabel para quitarle el arma. Simplemente se puso frente a Mateo, protegiendo al joven que se había arriesgado por ella. Isabel apuntó al juez, pero su mano temblaba tanto que el cañón de la pistola trazaba círculos erráticos en el aire. Sus ojos estaban desorbitados. Su velo se había soltado, revelando un rostro envejecido por la amargura y el miedo. «Esta es mi casa», gritaba con una voz ronca y quebrada. «Nada de lo que hay aquí pertenece a una esclava. Yo soy la dueña del olvido». Pero sus palabras ya no tenían poder. Eran solo el eco de un mundo que se estaba muriendo frente a sus ojos. El coronel Salcedo, con un movimiento rápido y profesional, se acercó por el costado y le arrebató el arma antes de que pudiera apretar el gatillo. Isabel cayó de rodillas, sollozando, no por arrepentimiento, sino por la pérdida de su estatus. El juez Montemayor guardó el documento en su maletín y miró a los soldados. Ordenó que Isabel fuera encadenada de inmediato. No sería llevada a una habitación cómoda. Sería trasladada a la prisión de San Juan de Ulúa, la fortaleza de piedra que se alzaba en medio del mar, donde la humedad y el olvido devoraban a los prisioneros del Estado. Mientras se llevaban a Isabel, el juez pidió que trajeran el verdadero registro de la hacienda. Don Tomás, temblando pero aliviado por haberse quitado el peso de la culpa, sacó de un doble fondo en su escritorio el duplicado del testamento real, aquel que Isabel no había logrado quemar porque el escribano, en un último acto de dignidad, lo había escondido. El juez lo leyó en voz alta frente a todos los trabajadores que se habían congregado en la puerta del salón. La voluntad de don Francisco era clara. Elena recibía su libertad legal inmediata, junto con la de su hija. Además, se le otorgaba la propiedad de la parcela conocida como el Rincón de la Palma, una tierra fértil y rica en agua, suficiente para vivir con holgura y dignidad. El resto de la hacienda quedaría bajo administración judicial hasta que se pagaran las deudas legítimas, y el remanente se usaría para crear un fondo de compensación para los trabajadores que habían sufrido los abusos de Isabel. Elena escuchaba las palabras del juez y sentía que un peso de siglos se le quitaba de los hombros. Miró sus manos, las mismas manos que habían cuidado al patrón, las mismas que habían sido azotadas, y por primera vez en su vida sintió que esas manos le pertenecían solo a ella. Mateo se acercó y le puso una mano en el hombro. Habían ganado, no con violencia, sino con la persistencia de la verdad y el rastro que dejan los papeles. Justicia emocional. No es un final feliz de cuento, es la justicia seca y necesaria de quien recupera lo que siempre fue suyo. El juez Montemayor cumplió su palabra. Isabel fue escoltada por los soldados del coronel hacia el puerto. Su nombre fue borrado de los registros sociales de Veracruz, y su familia, al enterarse del fraude al Estado y la falsificación de sellos federales, le dio la espalda por completo para no hundirse con ella. El escribano don Tomás recibió una multa pesada por su complicidad inicial, pero se le permitió conservar su libertad a cambio de su testimonio clave. Meses después, la hacienda El Olvido había cambiado. Ya no era ese lugar de silencio y miedo. Elena, ahora una mujer libre y propietaria, caminaba por su parcela con su hija. El Rincón de la Palma florecía, no bajo el látigo, sino bajo el cuidado de alguien que amaba la tierra. A veces,
Elena sacaba de un pequeño cofre el anillo de plata con la grieta del rayo, que el juez le había permitido conservar como un recordatorio. No lo veía como una joya, sino como la prueba de que hasta el metal más duro tiene una debilidad, y que la soberbia siempre deja una marca. Mateo se convirtió en el capataz de las nuevas tierras de Elena. Juntos, demostraron que la caña podía crecer igual de alta, sin necesidad de cadenas. La historia de la falsificación de Isabel se convirtió en una leyenda en la región, una advertencia para aquellos que creían que podían burlar la ley con un apellido. El papel de 1824, guardado ahora en los archivos nacionales, seguía siendo el testimonio mudo de una mujer que olvidó que el tiempo no se puede falsificar. Suscríbete. Aquí desenterramos las historias que el poder quiso enterrar bajo el sol y el olvido. Y comenta, ¿crees que la justicia de verdad llegó a esa hacienda? ¿O Isabel merecía un castigo todavía más amargo que la prisión? Tu opinión es la que mantiene viva esta comunidad de buscadores de la verdad. La ambición de doña Isabel fue tan grande que olvidó un principio básico de la vida. La verdad no necesita gritar para ser escuchada, solo necesita un rayo de luz que atraviese la mentira. Al final, un simple trozo de papel fue más fuerte que todas sus cadenas y todas sus armas. La lógica del error no perdona a nadie, y en la hacienda El Olvido, el papel sellado finalmente escribió la palabra que Isabel más temía: justicia.